Sean bienvenidos todos. Vamos a abrir la escritura. Les invito por favor para que podamos abrir la palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje de Mateo capítulo 11, del 28 al 30 vamos a estar leyendo. Dice aquí la escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude hoy en este momento que podemos abrir la escritura y que seguramente Él tiene como propósito hablar a nuestros corazones. Vamos a orar a Dios y a pedirle su ayuda. Padre, queremos rogarte de tu favor y de tu gracia en este día. Queremos suplicarte, Señor, que hoy nos ayudes para poder entender las Escrituras. Y Señor, tú que estás entre nosotros, pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor, para poder entender lo espiritual, Señor. Hoy habla a nuestras vidas, Señor. Hoy habla a nuestras almas, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Y pedimos que tu Espíritu, que es santo, Señor, venga, Señor amado, a poner la palabra en el corazón. Ayúdanos en este día. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos nosotros viendo un pasaje. Es un pasaje donde precisamente el Señor Jesús quería invitar, o está haciendo una invitación. Es una invitación que es abierta. Es una invitación importante lo que está refiriendo aquí la Escritura, y en este caso el Señor Jesús es una invitación que hace directamente a todo aquel que se identifica con estas características que describe la palabra. Vamos a estar nosotros revisando este pasaje, y yo quisiera pedirles que pudiéramos estar atentos a lo que aquí habla la Escritura. Primeramente, el Señor está mostrando esa invitación, y es una invitación maravillosa, es una invitación extendida de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Esta invitación, la verdad es que no es la única ocasión que el Señor lo hace. A lo largo de la Escritura vemos las invitaciones que Él ha hecho para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. El apóstol Santiago hablaba acerca de otra forma, hablaba de esta invitación. Cuando el hombre se acerca a Dios, Dios se va a acercar al hombre. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, decía Santiago, el apóstol Santiago. Y vemos en la Escritura precisamente ese anhelo. En Dios hay un anhelo de acercarse a tu vida. Y esto es lo maravilloso, esto es lo hermoso, que Dios se acerca a cada uno de nosotros. Jesús fue por el endemoniado gadareno. Jesús fue por aquella mujer que tenía una necesidad muy grande en la tierra de Samaria y tuvo que pasar por ese lugar. La Escritura describe cómo el Señor tenía en plan y en propósito atender necesidades de personas, y Él estaba dispuesto a caminar. Estaba dispuesto a irse hasta el otro lado de un lago para poder visitar a un alma y ayudar a esa alma que estaba abatida, estaba necesitada, estaba afligida.
El Señor hacía eso. Buscaba precisamente que las personas se acercaran a Él. Y vemos cómo eso dio un resultado. Aún vemos cómo Jesús atrajo hasta los mismos niños. Los niños fueron atraídos hacia la persona de Cristo. Los niños querían acercarse a Él, estaban ahí deseosos de acercarse a Jesús, de escuchar su palabra, de recibir de Él una bendición en sus vidas, de recibir de Cristo una oración, de recibir del Señor Jesús algo que pudiera bendecir sus almas. Y mira, los niños venían a Jesús. A veces, pues esa sensibilidad la vemos en los niños, ¿no? Esa sensibilidad hacia las cosas de Cristo, hacia las cosas espirituales. Y como vemos en esa ilustración, los discípulos estorbando, impidiendo que los niños se acercaran a Jesús, diciéndole, no, está ocupado. Está muy ocupado el maestro, no tiene tiempo para ustedes. Y el Señor Jesús les llama la atención a los discípulos y les dice, no les impidan venir a mí. No impidan que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor tenía aún ese deseo que ellos estuviesen cerca de Él. Pero lo que estamos nosotros viendo aquí, o lo que observamos aquí, es precisamente cómo Jesús está deseoso de que la gente se acerque a Él. Pero también quiero decirte algo, Jesús se acerca a nosotros. Jesús se acerca a nuestras vidas. Él se acerca a ti, y no solamente en un momento como este. Quizás cuando tú dispones tu corazón, de todo tu corazón dispones para acercarte al Señor, ahí levantando una oración, clamándole al Señor ahí en tu hogar, a lo mejor en tu angustia, en tu necesidad. Mira, Él está pronto, Él está próximo, Él está cercano para todos aquellos que le buscan. E inclusive hay una exhortación dentro del mismo libro, en Jeremías, donde el Señor dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y eso, sabes, más que una advertencia que pueda producir temor y angustia en nosotros, es una bendición el entender y el saber que el Señor está próximo, está cercano. Y a veces está más cercano de lo que tú y yo pareciera que lo percibimos y lo entendemos. A veces está tan cercano que quiero decirte, está ahí a tu lado. Pero desgraciadamente a veces no tenemos esos ojos de la fe o esos oídos de la fe que nos permiten percibir a Jesús, a Dios, a su Espíritu cercano a nosotros. Él está cercano. Y por eso Él decía, venid a mí, venid a mí. Él nos invita y Él nos atrae. Él quiere atraer tu vida. Él está buscando atraer tu vida. Él quiere atraer tu vida para que tú busques de Él, para que tú creas en Él, para que tú le conozcas cada día más, para que tú sepas quién es Dios, y no solamente lo conozcas de una manera porque alguien te lo platicó, porque alguien te lo dijo, porque tus padres te dijeron, te hablaron, porque un hermano te ha hablado, porque has venido a este lugar y escuchas un mensaje. O sea, no solamente por esas fuentes, no solamente a través de esas vías es que Dios quiere que tú le conozcas, sino que aún de una manera muy personal, muy directa, muy práctica contigo. El Señor quiere precisamente que tú le conozcas, quiere darse a conocer a ti de una manera muy cercana. Por eso Él te invita a que vengas a Él. Y hoy precisamente el Señor nos quiere atraer. Yo espero en Dios, con el favor de Él, precisamente que hoy tú puedas entender que el Señor está muy cercano a ti, está muy próximo a ti. Ahora, ese contexto que tú y yo estamos leyendo es una invitación que nos hace, pero precisamente habla de la necesidad que tiene el alma, la necesidad de que tienen aquellas personas, y solamente las personas que logran identificarse con esas características que describió aquí son las personas que logran encontrar al Señor. Son las personas que pueden lograr encontrar al Señor Jesús. Vamos a estar observando precisamente a quién está hablando el Señor, a quién está extendiendo esta invitación.
El Señor está invitando, el Señor está haciendo una invitación, pero ¿a quién les está dando esta invitación? Eso es algo muy importante de identificar. ¿Qué personas son a las que Jesús les está invitando a que se acerquen? Con confianza, con libertad, con tranquilidad, con una actitud precisamente de humildad, de sencillez, con un anhelo de alcanzar algo, de probar algo de Dios. ¿A quienes les da esta invitación? Dice aquí en el verso 28, dice, los que están trabajados y cargados. A ellos está haciendo esta invitación, a toda aquella persona que se siente cargada, a toda aquella persona que se siente trabajada, aquella persona que se siente agobiada. Ese es precisamente el simbolismo, el significado de estos dos términos que hablan precisamente de un alma abatida, de un alma atribulada, de un alma afligida, de un alma que tiene quizás mucho desánimo espiritual. Hay en su vida mucho desánimo espiritual. Y ahora la verdad es que esto tiene algo que ver con una relación, porque después en el verso 29 dice el Señor, llevad mi yugo, llevad mi yugo. Habla de aquí de un yugo. ¿Y sabes por qué dice llevad mi yugo? Porque realmente el hombre, cuando está lejos de Dios, lleva un yugo. El hombre cuando está sin Dios tiene un yugo sobre su vida. ¿Y sabes cuál es ese yugo? Es el yugo del pecado. Es el yugo de la iniquidad. Es el yugo de la maldad. Es el yugo que lleva el hombre a causa de su pecado y de su iniquidad. Y cuando el hombre anda sin Dios, tiene ese yugo. Trae ese yugo sobre su vida. ¿Sabes qué representa aquí este yugo? O el yugo que refiere aquí la Escritura representa la esclavitud. El Señor Jesús ahí en Juan 8 hablaba precisamente con los judíos. Ellos se jactaban y decían, no, pues es que nunca hemos sido esclavos, decían ellos. Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices que nos vas a hacer libre si nosotros nunca hemos sido esclavos? Y Jesús ahí les da una verdad muy importante. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y esta parte que el Señor está refiriendo es precisamente que aquellas personas, ahora quiere Dios quitar ese yugo y poner un yugo nuevo. Y dice aquí la Escritura que ese yugo es fácil. Ese yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor quiere poner un yugo nuevo. Pero vamos a ir entendiendo un poquito más de esto. Ahorita estoy solamente dando un panorama de este pasaje, porque será importante entender estos conceptos ahorita en un momento. También habla el Señor acerca de la mansedumbre y de la humildad, y que es necesario que nosotros aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y obviamente una persona que la verdad está en un estado espiritual de mucha necesidad, pero no reconoce su condición, su necesidad de Dios, pues el Señor no lo va a poder recibir. El Señor no va a poder ayudar a esa persona. El Señor no va a poderse acercar a esa persona, pues Él se cree suficiente, pues Él cree que tiene el consejo y la sabiduría para resolver aquello que le está oprimiendo, aquello que le está quebrantando el alma, aquello que está afligiendo su vida. Es necesario precisamente esa actitud, una humildad y una sencillez para podernos acercar al Señor. La humildad nos lleva a reconocer lo que está en nosotros, lo que hay en nosotros. Esa falta de Dios en nuestra vida, o esa falta precisamente de poder, de ayuda, de autoridad, de gracia, dependiendo la situación en la que tú te encuentres, la humildad nos deja ver quién eres tú y quién es Dios. Y ves ese contraste, ves el contraste entre Dios y el tuyo, ves el contraste entre Dios que está todo lleno de poder, de gloria, de majestad, y ves el contraste que se encuentra ahí en tu vida, las situaciones a tu alrededor, que no ves salida, que no ves oportunidad, que no ves manera de cómo resolver esa situación. Y entonces esa humildad te ayuda precisamente a poderte dirigir de la manera correcta a Dios, para poder alcanzar gracia, para poder encontrar socorro en Él.
Y después, casi al final de este verso, dice que el yugo de Jesús es fácil y es ligera la carga. Es fácil y es ligera la carga del Maestro. Entonces, yo quisiera que viéramos un poquito más a profundidad a quién está extendiendo esta invitación del Señor. La invitación está extendiéndola el Señor, decíamos, precisamente a aquellos que están trabajados y a aquellos que están cansados. Decíamos, entonces, que el pecado genera precisamente una esclavitud en el hombre, y el yugo al que hace referencia el Señor aquí es precisamente un yugo diferente al que ha originado el pecado en las personas. Primera de Crónicas, capítulo 10, vamos a leer el verso 8 al verso 10. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Este pasaje está hablando de cómo terminó la vida de Saúl. Es un pasaje que nos refiere el desenlace en la vida de Saúl. Si tú recuerdas, si tú haces un recuento, una memoria en cuanto a la vida de Saúl, tú ves que era un hombre cuyo Dios, a quien Dios había hecho un llamado a su vida, un llamado especial. Dios tenía propósitos para Saúl en su vida, y en un origen parecía que Saúl, en ese plan que tenía Dios para su vida, estaba siendo fiel Saúl a ese plan. Llegó un momento donde Saúl empieza a desviarse, a no tener en cuenta la palabra de Dios, a desechar el consejo de Dios, y eso le llevó precisamente a tener mucho problema en su vida. Vemos a Saúl que después de haberse apartado de la voluntad de Dios, de no obedecer la palabra de Dios, de no tomar, vamos a decirlo así, el yugo que Dios había puesto sobre él, entonces su vida fue diferente, hubo cambio, hubo diferencia en él. Su vida estaba, la verdad, buscando el error, la maldad, el pecado. Un hombre que la verdad Dios había usado para poder ayudar al pueblo de Israel y traer alivio, pero ahora este hombre, Saúl, estaba realmente haciendo cosas inadecuadas, cosas indebidas. Y entonces vemos cómo en la vida de Saúl Dios se apartó de su vida. Dios se apartó de su vida. Era un hombre que después ya no había en él realmente el anhelo y la visión de las cosas del reino de Dios, sino que ahora en él había sus propios intereses: construirse una estatua, fuera honrado delante del pueblo, que inclusive fuera él alabado. Entró celos en su vida, entró una confusión en su vida espiritual, y mira, tal fue la condición de Saúl que inclusive terminó consultando a los adivinos, consultando a los brujos, consultando esos recursos que la gente luego quiere echar mano para su condición que está afectándoles. Y entonces Saúl llegó hasta ese grado. O sea, buscando ahí en los adivinos el que las cosas fueran cambiadas a través de eso. Pero sabes, vemos también aquí en la vida de Saúl que este hombre, cuando salió a la batalla, dice la Escritura que los filisteos llegaron a esa región, y Saúl, por temor a que los filisteos lo tomaran, agarró su espada y se suicidó. Se quitó la vida Saúl. Entonces llegan los filisteos y encuentran su cuerpo, le despojan de sus armas, le cortan la cabeza, y su cabeza es llevada al dios de los filisteos, a Dagón. Es llevada delante de ese dios. Y vemos cómo entonces las batallas que había librado Saúl, esta última batalla la perdió. Esta última batalla la perdió él, y la perdió para siempre, la perdió eternamente.
¿Sabes? Vemos aquí en la Escritura algo muy importante. Vemos en la vida de un hombre que tenía la oportunidad de acercarse a Dios, pero él decidió alejarse de Dios y entonces él perdió esa batalla, esa guerra, esa batalla que había en él, y era una batalla por su alma. Era una lucha por su alma. Quiero decirte que en este tiempo así está una lucha en tu vida, y hay una lucha en torno a ti. Hay una lucha por tu alma. Hay una lucha por tu vida. El diablo por un lado está peleando para ganar tu alma y para llevársela al infierno, y por el otro lado el Señor está peleando por tu alma para que tu alma no se pierda, para que el Espíritu precisamente sea mostrada la gracia de Dios en tu vida, para que la obra de Dios esté delante de tus ojos. Y hay una lucha y hay una batalla. Vemos que precisamente el diablo está buscando ganar esa lucha y esa batalla. En el caso de Saúl parece que ganó esa batalla. Para con Saúl ganó esa batalla. Le cortó la cabeza, y el cortar la cabeza era el símbolo precisamente como de un trofeo, como de un reconocimiento de que él había ganado una batalla. ¿Te acuerdas cuando a Goliat le habían cortado la cabeza? Ahora ya no era Goliat, ahora era Saúl, uno de los miembros del pueblo de Dios. Le habían cortado la cabeza. El diablo busca tu vida, el diablo busca tu cabeza, el diablo está buscando tu alma, el diablo acecha por tu alma, y si tú no te despabilas de ese adormecimiento, si tú no te despabilas de esa frialdad espiritual, si tú no te despabilas de la mortandad que hay a tu alrededor, el diablo va a conquistar tu alma, el diablo se va a llevar tu alma. El diablo va a ganar esa batalla por tu alma. Y quiero decirte, ahorita está ganando muchas almas. Está ganando muchas almas que se están yendo al infierno. Hay muchas personas que están ahí ya próximas a morir, cercanas a la muerte, muy próximas a la muerte. Y mira, la gente ahí en la lucha, en la batalla, si se rinden a Dios, si hay alguien que les comparta el Evangelio, si hay almas que a lo mejor les prediquen la palabra de Dios, pero a muchos no les llega el mensaje. Entonces hay una lucha ahorita, y es una lucha por tu alma. Bueno, yo quiero decirte que eso es tan solamente el principio de lo que Dios ve que hay una grande necesidad en ti, una necesidad de buscar tu salvación, de buscar tu salvación. Y obviamente cuando el hombre está lejos de Dios, empieza a darse cuenta de su condición espiritual, empieza a darse cuenta porque empieza a observar y a probar el pecado, y el pecado empieza a colmar y a hastiar su alma y a llenarlo de fastidio en esa vida. El hombre empieza a determinado momento a darse cuenta, empieza a despertar. Qué curioso. La verdad es que al principio el pecado era algo atractivo, algo seductor, y así es como lo describe la palabra. El pecado es algo que seduce y atrae. Es algo que seduce y atrae. Y al principio así es, algo muy seductor, algo muy atractivo, pero cuando tú empiezas a ver las consecuencias del pecado sobre tu vida, entonces empiezas a observar qué desagradable y qué sabor tan amargo deja en tu boca, en tu paladar, en tus sensaciones y en tu experiencia, en tus sentidos. Deja el pecado, deja un amargo sabor, deja algo que precisamente produce dolor, produce un dolor. Y sabes, desgraciadamente esto es como cuando aquel hombre había tendido una red para atrapar a un animal del campo, y de repente esconde esa red y a lo mejor le pone una carnada ahí, y esa carnada es atractiva, es algo que le atrae, es algo que quiere seducir su sentido, su olfato, su vista, quiere atraerlo. Y entonces el hombre, cuando corre hacia el pecado y se abalancea sobre el pecado, entonces es tendida esa red y es atrapado ese animalillo del campo, es atrapado dentro de esa red. Así hace también el diablo con el pecado. Al principio es seductor, atractivo, pero de repente tú ya no te das cuenta cuando el pecado generó cadenas, cuando generó lazos, cuando generó ese yugo sobre tu vida que te ha llevado a estar sometido al pecado.
Y la verdad es que el pecado en determinado momento genera dolor en tu vida. Aún en la risa, dice Proverbios, aún en la risa tendrá congoja el corazón. Y a veces así está el joven, pensando que es placentero el pecado, pensando que es algo agradable. Llega un momento determinado donde el pecado le hace ver, o esa situación él mismo reconoce y se da cuenta que es algo que realmente no produce el placer y la satisfacción que requiere su alma de las cosas de Dios. No se puede encontrar en el pecado la saciedad del alma. Pero el pecado ha esclavizado a muchas personas. Ahora, el pecado que está precisamente en el hombre genera una carga pesada en su vida. Y es una carga que lleva al hombre a estar separado de Dios. Es una carga terrible precisamente en él, que le genera efectos que le van a producir ahí dolor, que le genera precisamente desgracia, amargura, resentimiento, que le genera tristeza, vacío, que le deja un sentimiento de soledad, que le hace sentir que algo está mal en su vida, una conciencia atormentada, una conciencia intranquila, un hombre que pierde la paz y no encuentra descanso. No hay paz, dice la Escritura, para el impío. El hombre, cuando anda en el pecado, trae esa carga sobre sí y no encuentra paz de ninguna manera. Bueno, el Señor hace la invitación a todos los que están cargados y trabajados a causa del pecado. ¿Cuánta carga ha generado el pecado en tu vida? Y quizás solamente bastaría que dieras un vistazo y fueses sincero todo lo que está pasando a tu alrededor, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, qué ha pasado ahí en tu vida, todo lo que tú has hecho y todo lo que está ahí en tu entorno, todo lo que ha ocasionado el pecado en tu vida y los que están contigo, el dolor, a cuántas personas has herido, a cuántas personas has destruido. Y precisamente cuando el hombre analiza eso, se da cuenta toda la carga que ha traído el pecado sobre sus espaldas. Carga de tristeza, de dolor, de aflicción, obviamente una sensación de soledad y un deseo de salir de ese estado. El pecado también produce una desesperación. Cuando el hombre ha sido colmado de todos esos pecados, o sea, su alma se siente insatisfecha, se siente vacía, el hombre también siente una desesperación, quiere salir corriendo de ahí, quiere que las cosas sean distintas. Ha sido tanto el pecado en él, en su vida, dentro de su hogar, de su familia, que las personas quieren salir corriendo de esos lugares, que las personas quieren huir de ese ambiente. Ves a los jóvenes que quieren huir de una casa donde la madre está llena de amargura y de resentimiento. Ves a los jóvenes que quieren irse a otro lugar donde ven a un padre huraño, un hombre a lo mejor duro. ¿Ves? Pero también ves a familias que están queriendo salir cuando ves a hijos que son realmente ingratos, malagradecidos, rebeldes, contumaces, borrachos, que les gusta la parranda, rebeldes y actitudes que obviamente desgastan la vida emocional de los padres, también para con los hijos. Y vemos cómo en este mundo ahorita las familias están de cabeza, la vida de las personas no soportan y no toleran, ¿sabes? En este tiempo ahorita la gente está buscando suicidarse. La gente se está buscando suicidar de una manera, cayendo en una red y en una trampa, tratando de librarse de todos sus problemas, tratando de librarse de todas sus angustias, tratando de librarse de toda la opresión que sienten en sus mentes y en sus almas. ¿Y sabes cuál es el engaño que les presenta el mundo? El suicidio, la muerte, como pensando que a través de eso se van a acabar ya todas esos quebrantos y aflicciones. Y vemos a gente que está en ese estado, gente que está buscando el suicidio como una forma para tratar precisamente de escapar y de salir o de encontrar un alivio. Hace unos días unos hermanos también nos comentaban de algo que están llevando a cabo ahorita los jóvenes y los adolescentes, que se le conoce como el cutting.
El cutting es una especie precisamente de daño físico que se hacen los jóvenes en brazos, en piernas, con navajas, se empiezan a cortar. No es un intento de suicidio, sino solamente es producirse unas heridas que se cortan con navajas, con cúter o con alguna especie de navaja, y empiezan a hacer heridas ahí y que la sangre salga. Y muchos de ellos están orillados a hacer esa práctica, jovencitos, adolescentes, aún ya en las mismas primarias hay niños que tienen ese pensamiento. Y hacen eso para tratar de sentir más el dolor físico que el emocional. Es decir, si tienen problemas con los padres, si están recibiendo algún bullying, si están a lo mejor siendo afectados de alguna forma en el entorno que están, con un padre, con una madre, con los hermanos o con los familiares, y llegan a esa práctica tratando de olvidarse de lo que les está generando la tristeza, el dolor emocional, y entonces van y buscan un dolor físico que mengue o aminore el dolor que sienten en sus almas. Vemos ese tipo de situaciones, los jóvenes queriendo salir de eso a través también del dolor que sienten en sus almas, buscan la borrachera, algún vicio, algún pecado, y tú ves a jóvenes a cierta edad, jóvenes que pudieran ser jóvenes que puedan sobresalir en determinadas cosas, pueden encontrar todavía trabajo, tener futuro, y ves cómo están desperdiciando sus vidas. Ahora yo te voy a decir algo. Esas son las muestras del yugo que ha estado echando el diablo sobre las almas en este tiempo. Ese es el yugo que ha echado el diablo sobre las vidas de personas que andan en el pecado. Y esto es algo realmente también que nosotros debemos de entender. El pecado ha generado un yugo en el hombre y lazos, ataduras en el alma del hombre. Y luego son tan duras esas ataduras que aun cuando el hombre escucha la palabra y quiere salir de esa condición, vemos cómo el diablo se sigue riendo de ellos. El joven, aquella persona que empieza a escuchar la palabra de Dios, está queriendo salir de esa condición, y de repente solamente basta que el diablo dé un tirón y nuevamente esa alma está siendo sometida al mismo pecado al cual está atado. Seguramente entre nosotros hay gente que ha intentado dejar el pecado, seguramente entre nosotros tú has hecho resoluciones, seguramente entre nosotros hay gente que ha tenido realmente el anhelo, y no dudamos que haya ese sincero deseo, que haya en ti ese anhelo verdadero de buscar a Dios y de quererte entregar a Él y caminar con Él, pero debes de entender algo, como el diablo ha echado ese yugo sobre tu vida, y tú debes de entender precisamente que tú voluntariamente permitiste eso en ti. Tú mismo te sometiste bajo el engaño del diablo, tú dispusiste tu voluntad y tu corazón a caer en el pecado, a enredarte en la maldad, y ahora que tú quieres salir, mira, el diablo sigue tomándote presa. O sea, sigues estando bajo las garras del diablo, bajo las ligaduras que el diablo ha echado sobre tu vida. Pero si tú te sientes ya cansado y trabajado de esa vida, me refiero, ya te sientes hastiado, te sientes realmente con anhelos de escapar de esa condición, hoy necesitas escuchar ese llamado de Dios y esa invitación que Él hace. Hoy es necesario que tú entiendas cómo el Señor está hablando a tu vida, que reconozcas tu condición y que pidas y clames a Él precisamente la libertad. Ahora, principalmente vemos este tipo de yugo que genera el pecado en las personas, pero no es el único yugo que hay en las personas. Vemos ahora un yugo en el hombre, en las personas, y ese yugo es precisamente el yugo del desaliento, el yugo del desánimo. Sobre todo aquellas personas que ya están haciendo la voluntad de Dios y caminando con Dios, aquellas personas que han tomado una decisión firme de buscar a Dios. Seguramente varias situaciones en tu vida han querido generar ese desaliento, y hay desaliento en tu vida a causa de que a lo mejor ves a tus familiares inconversos que se están perdiendo, que su vida se está yendo realmente por el camino ancho y espacioso que va a conducir a una condenación, y tu alma se agobia y en ti hay un dolor
dolor, un sufrimiento, y en ti hay cosas que desgastan tu alma. La verdad es que ves cómo las situaciones están poniéndose cada vez más difícil en ese matrimonio, en esa familia, en tus hijos, que cuántas veces le has hablado, que cuántas veces has querido ayudarles, y ves todo lo contrario. A veces ves que inviertes mucho tiempo, a veces oras mucho, a veces estás ahí, la verdad, tratando de ganar a tus hijos, de hacer cosas para ellos, pero ves todo lo contrario. A veces estás ahí llorando, clamando al Señor, pidiendo que el Señor haga un milagro ahí en la vida de tu familia, de aquella persona, en tu propia vida, en las circunstancias que estás, y parece que las cosas están yendo en un sentido totalmente opuesto. Yo quiero decirte algo, la verdad es que ese momento también estamos viviendo, un momento donde hay muchas pruebas y muchas dificultades en torno a aquellos que quieren agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te dispones a buscar a Dios, quizás antes de venir a este lugar, varias cosas querían imponerse o oponerse a que tú estuvieras en este lugar. Muchas situaciones en el transcurso de la semana o ya de algunos días atrás, hay cosas que has estado viviendo que te han estado generando como un desánimo, un desaliento en tu vida. Han causado una aflicción en ti. Yo quiero decirte que precisamente nosotros debemos de estar conscientes que eso es algo espiritual. Es algo que es espiritual y que precisamente en torno a esto genera también como un yugo. Llega un momento donde en ti cae un yugo sobre tu vida que se te hace difícil buscarlo de Dios. Se te quiere hacer difícil el orar, se te quiere hacer difícil el seguir en las cosas de Dios. No tiene caso. ¿Para qué sigo en las cosas de Dios? ¿Para qué sigo yendo a la reunión? ¿Para qué sigo escuchando la palabra? ¿Qué tiene caso de que busque a Dios? Y vemos a gente que se encuentra así, que ha caído en un desaliento, en una dificultad. Quiero decirte que también el diablo quiere usar ese yugo. Ese yugo donde las almas están siendo afectadas, están siendo abatidas a causa de las luchas y de las pruebas que hay a su alrededor. Hay varias situaciones. Por ejemplo, un esposo, un padre de familia que se esmera por ayudar a sus hijos, por trabajar, por traer el pan, por proveer las cosas, y vemos cómo las dificultades, el dinero, los precios y cuántas cosas más empiezan a agobiar el alma de aquel padre. Está pensando en los pagos, está pensando en varias situaciones, está pensando en varias cosas, y entonces viene a su mente una serie de dudas, de pensamientos que le hacen de alguna manera de producir un desaliento en su vida. Entonces el diablo quiere venir a echar un yugo de desaliento y desánimo. Yo quiero, por ejemplo, que veamos en la Escritura cómo a veces nosotros en ese estado espiritual hemos querido acercarnos a Dios buscando su ayuda y muchas veces encontramos que es difícil, es difícil acercarnos a Dios. Vamos a ver un pasaje de Marcos, aquí en el capítulo 9, por favor, el verso 21 al 24. Dice aquí la Escritura: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este pasaje está hablando de una situación en donde un padre está agobiado por la necesidad que observa en su hijo. Aquí es donde quiero que podamos nosotros entender y presentar o ver precisamente el cómo nos podemos sentir como este padre. Un padre que, dice la Escritura, había traído su hijo con la necesidad ante sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Y la necesidad en el caso de este padre era su hijo que estaba atormentado por un espíritu. Lo trajo a los discípulos para que lo liberaran, y los discípulos no habían podido ayudar a este padre.
Entonces era un padre que inclusive aquí dice que esta situación en el joven, en este muchacho, era desde que era niño. Desde que era niño se había presentado este mal. ¿Cuántos años habrían pasado? Y el padre muchas veces había presenciado esas escenas. Esos momentos donde el hijo era derribado, caía en el agua, otras veces en el fuego, empezaba ahí a sacudirse y con toda pena o con mucha dificultad ese espíritu lo dejaba en paz. Ahora, ¿qué habrá producido todo ese tiempo del padre que estaba ahí presenciando esas cosas? Otra vez. Y unas veces en el campo, unas veces en el camino, otras veces ahí quizás a la hora de la comida, otras veces quizás al irse a acostar, y todas esas situaciones donde el padre continuamente estaba viviendo esas experiencias. Seguramente era un padre que se sentía muy desesperado, queriendo buscar una respuesta, algo que fuera diferente. Pero este padre también vemos que cuando lo trae a las personas que podían ayudarle, encontró un desaliento al no recibir la ayuda, al no ver el resultado, no vio el cambio, no vio la diferencia, y esa actitud le fue ahora un estorbo, esa experiencia le fue un estorbo para acercarse con la actitud correcta a Jesús. Vemos que después, cuando se acerca a Jesús, le dice: si tú puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora ya tenía dudas si tenía Jesús el poder de hacer las cosas. A lo que voy con este pasaje, lo que quiero yo transmitir o que observemos, es que muchas veces esto puede reflejar, o más bien este caso puede reflejar el cómo tú te acercas a Dios. Todo lo que has estado viviendo, todo lo que has estado pasando en la semana, todo lo que ves a tu alrededor, aun cuando ves la maldad, cuando ves las cosas difíciles, cuando ves las situaciones económicas, cuando ves las circunstancias a tu alrededor, todo eso va generando un desgaste emocional y aún un desgaste de tu fe y de tu confianza en el Señor. Y ahora, cuando ya te acercas al Señor, ya no te acercas con plena certidumbre de fe. Ahora te acercas con una actitud: Señor, pues si tú puedes cambiar a mi hijo, si tú puedes hacer algo con mi hija, si tú puedes hacer algo en mi trabajo, pues si tú puedes ayudarme en esto, pues si tú puedes ayudarme a ser una persona que te glorifique y que te honre, pues si tú puedes ayudarme a salir de esta circunstancia. Y muchas veces eso refleja precisamente que en tu vida es que ya hay un desgaste espiritual, o sea, hay un desgaste en ti. Hay un cansancio espiritual, hay un trabajo duro que has estado viviendo a lo largo de las semanas, ahí en tu mente, en tu corazón. Hay una lucha interna en tu vida, hay cosas que han estado agobiando tu alma. Y bueno, precisamente esa situación describe cómo muchas veces nos acercamos. Ahora ya no hay plena certeza de Dios, ahora ya no hay plena confianza en Dios, hay duda, hay incertidumbre, no sabes si Dios te va a oír, no sabes si Dios te va a contestar, aún no puedes creer si Dios te va a ayudar. Y vemos esa actitud totalmente diferente a las de otras personas que se acercaron con toda determinación. Hace 8 días veíamos ejemplos de personas que se acercaron con determinación, con firmeza, con humildad, que se acercaban con una fe real, verdadera, sincera, aunada a otras características que les ayudó para encontrar de Dios gracia. Ahora, yo quiero decirte algo, aún con todo y eso, cuando el hombre está aún en ese estado donde hay ese cansancio, donde su alma ya no sabe si seguir confiando en Dios, si puede seguir confiando en Dios, si realmente Dios va a escuchar tu oración, si realmente Dios va a responder a esa oración que has estado levantando. O sea, a lo mejor eso ya está ganando terreno en tu mente y en tu corazón. A lo mejor esos pensamientos ya están echando raíz ahí en tu mente y en tu alma. Cuando has estado orando, cuando has estado pidiendo, cuando ves a tus hijos, cuando ves ahí a tu familia, cuando ves la situación ahí en tu entorno, empiezas a tener una desconfianza y un desánimo en lo espiritual. Entonces vemos cómo el Señor, aún en ese estado, a este señor, a este hombre, le ayudó. No, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible.
Y entonces inmediatamente el padre de ese muchacho clamó. Y la palabra aquí clamar habla precisamente de aquel que encuentra, se identifica en su necesidad, pero no solamente clama y grita ayuda, sino que sabe que al que le está dirigiendo el llamado de auxilio es la persona correcta e indicada para librarle de la aflicción y de la necesidad que enfrenta. Imagínate una persona que clama ayuda, y imagínate una persona que se está ahí ahogando y le clama ayuda a un niño que está fuera de la alberca, ayúdame. Pues no la persona indicada. Si le ve ahí un joven, a lo mejor ahí un poco mal alimentado, un poco ahí débil, entonces pues no le va a pedir ayuda, ayúdame. No lo va a poder sacar. Pero si le pide a un hombre que tiene precisamente aquellas características, aquellas cuestiones que en su apariencia dejan ver, este hombre me puede ayudar, entonces el clamor es seguro y es firme hacia esa persona. Este sí me puede ayudar, este realmente tiene fuerza para sacarme de este lugar, y clama. Entonces aquí este hombre, al identificar quién estaba delante de él, clamó. Y además le rogó, ayúdame en mi incredulidad. Cuando tú estás precisamente cargado y trabajado, aún te cuesta trabajo ver quién es la persona que está delante de ti. Me refiero, no alcanzas a comprender y a discernir que el que está hablando a tu vida, el que se ha acercado a ti, es el Señor Jesús. Te cuesta trabajo entenderlo. Te cuesta trabajo verlo. ¿Realmente Dios podrá ayudarme a sacarme de esta situación? Ahora, este es un claro testimonio. Este es un ejemplo que nos deja la Escritura, sobre todo aquellos que somos padres. Cuando tú clamas por tus hijos, cuando tú llevas a tus hijos delante de Dios, a veces te centras más en la situación que está viviendo tu hijo, te centras más en aquella situación que ves en tu hijo, su rebeldía, su carácter, su manera de ser, su obstinación, su mundo, su corazón cautivado por el mundo, y a lo mejor te centras más en lo que él está viviendo y está ahí, y entonces tu alma se siente tan agobiada que dices dentro de sí, ¿quién sabe si Dios puede hacer algo con mi hijo? Bueno, la verdad es que con ese corazón, pues realmente Dios no puede hacer mucho. Pero si tú cambias, como este padre cambió, y se dio cuenta quién es el que le llamaba, quién es el que lo estaba atrayendo, quién es el que le invitaba a encontrar en él una respuesta, pues realmente Dios puede hacer todas las cosas. Entonces viene un yugo de desaliento, de desánimo. No deja ver en este sentido a quién te estás acercando. También viene ese yugo a causa de la enfermedad. A veces la enfermedad se convierte en un momento de aflicción en tu vida y estás realmente abrumado, estás desgastado. Vamos a ver, mira lo que dice Marcos capítulo 5, el verso 25. Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es un pasaje que revela y muestra precisamente lo que genera en el alma de una persona una enfermedad. Una enfermedad, dice aquí en el caso de esta mujer, era una enfermedad de 12 años. 12 años con esa enfermedad. Era una mujer que había sufrido, dice, mucho. Había sufrido mucho. Una mujer que realmente todos esos 12 años eran una condición desgastante para ella. A veces quizás ese flujo parecía que se detenía y ella empezaba a suspirar y a descansar y a lo mejor como que a ver un alivio de la aflicción que estaba pasando.
Pero nuevamente el flujo empezaba a salir, a brotar de su cuerpo, de su ser, y otra vez el desaliento. Imagínate cuántas veces eso parecía que era diferente, pero otra vez venía el dolor, venía en ella la hemorragia, venía ahí en ella esa condición de flujo en su vida. Y cuántas veces su alma encontró realmente un desaliento. Mucho había sufrido, dice. Y además dice que había gastado todo lo que tenía. Otro pasaje habla de que toda su herencia la había perdido a causa precisamente de esta condición. Una traducción más antigua habla precisamente de que esta mujer había gastado todo lo que tenía, toda su herencia, por tratar de encontrar un remedio, un alivio, alguien que le diera una pócima, un ungüento, algo que se pudiera ir a tomar, untar o hacer para evitar que continuara este sufrimiento sobre su vida. Pero mira, nos describe la palabra que nada le había aprovechado. Todo lo que le habían aconsejado, todos los remedios, todas las cosas que le habían dado, nada había funcionado en ella. Nada había dado un resultado. Nada había dado un resultado favorable, optimista, agradable, a lo mejor alentador, que cambiara el panorama. Todo olía precisamente a mortandad, y a eso precisamente se dirigía esta mujer. Se dirigía a la muerte, estaba perdiendo la vida. Y entonces dice también que al contrario, todo dice, antes le iba peor. Antes le iba peor. Y mira, hoy hay muchas almas que se encuentran en este estado espiritual, que han hecho cosas, infinidad de cosas para llegar a encontrar un alivio de enfermedades, de padecimientos, ya sea en su propia vida o con algún ser muy próximo, muy cercano. Muchas veces vemos a padres que cuando ven a sus hijos enfermos, cómo se abate su alma. Cómo quisieran los padres que la enfermedad estuviese sobre ellos y que los hijos estuviesen sanos, que los hijos no estuviesen sufriendo. ¿Cuántos padres estarían dispuestos, si fuera posible? Yo le daría mi brazo, yo le daría mis riñones, yo le daría mi cuerpo para que él estuviese bien. Y entonces ves cómo hay un sufrir, no solamente en el que tiene la enfermedad, sino en todos los que están en su entorno. A veces algunos, a tal grado es el sufrimiento, el desánimo, el desabato, el desaliento que sufren las personas, el cansancio, que cuando pierden el amor la gente desecha, desprecia a sus familiares. Hay gente que abandona a sus familiares ahí en un hospital. Es que es una grande carga para nosotros. Es que es una carga demasiado para nosotros. Es que yo tengo a mi esposo, es que yo tengo a mis hijos, es que ella, la verdad, tuvo que ser mejor madre para que entonces yo pudiera hacer algo por ella. Y vemos a familiares, vemos a gente que abandona a sus padres en hospitales, que abandonan a sus hermanos ahí en hospitales, que abandonan a gente, que abandonan a la esposa, que abandonan al esposo a causa de las enfermedades que han tenido. No quieren estar lidiando. Es que es una carga, es que es un batallar, es que es un cansancio, es un fastidio, es que es una grande lucha. Y vemos cómo gente desecha o abandona, deja a esas personas a causa de la grande aflicción que tiene. No estoy justificando ese proceder, estoy hablando precisamente de cuán difícil es llevar esa carga humanamente. Y entonces vemos que se necesita también la ayuda y el favor de Dios aún en esas situaciones. Dice que cuando esta mujer había sido sanada, fue sanada de aquel azote. De aquel azote. La palabra azote, aquí la Escritura está haciendo referencia a una persona que estaba siendo latigueada. Era como un látigo continuo que tenía esta mujer sobre su vida. Y eso obviamente habla de una grande carga que ella traía. Entonces, en ese contexto, con todo esto que estamos comentando, es precisamente a las personas que el Señor les invita a venir
aquellos que están afligidos por causa de sus pecados, que han visto las consecuencias, aquellas personas que a causa de las luchas, de las pruebas, porque están queriendo agradar a Dios, ha venido un desánimo. Aquellas personas que también ha querido venir un desaliento a su vida a causa de una enfermedad, para ellos está hablando el Señor y a ellos les está haciendo esta invitación el Señor precisamente a que se acerquen a Él. ¿Qué es lo que ofrece el Señor Jesús? Vamos a ver lo que dice la Escritura aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 11, el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, no solamente lo dice aquí en el verso 29, también lo dice en el verso 28. Yo os haré descansar. Al final del verso 28 dice, yo os haré descansar, y al final del verso 29 nos está diciendo, hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor ofrece el descanso a esas almas que han sentido cargadas a causa de su pecado, aquellos cristianos, aquellas almas que se han esforzado y se han esmerado por agradar al Señor y buscarlo, por ver el reino de Dios en su vida, y que en determinado momento por las luchas y las aflicciones encuentran precisamente un abatimiento, un desánimo, una tristeza, una aflicción. Encuentran en sus vidas un cansancio espiritual por la lucha, por la prueba, ha desgastado su fe. A ellos les ofrece descanso. Aquellos que han estado afligidos por causa de algún padecimiento, el Señor te ofrece un descanso. Y a lo mejor no necesariamente ese descanso tiene que ver con la sanidad de tu cuerpo, de la enfermedad. A veces más bien el descanso primordial, principal y el más hermoso que puede dar el Señor es el traer un alivio a tu alma, un descanso a tu alma que está quebrantada y que está abatida. Jesús ofrece un descanso. Entonces, hallaréis descanso y os haré descansar, dice el Señor. La palabra descansar refiere precisamente a hacer reposar, reconfortar. Como aquel caminante que emprendía un largo viaje y de repente en el camino enfrentaba el sol, de repente enfrentaba ahí cansancio, sed, hambre, había dificultades, había un camino escabroso, un camino a lo mejor difícil. A veces el panorama era despejado, había una luz radiante que le podía conducir por el lugar correcto. A veces había nubarrones, a veces había truenos, había a veces lluvias, todas aquellas situaciones que podían hacer más difícil caminar. Pero entonces encontraba un lugar de reposo. ¿Sabes? El Señor es ese lugar de reposo. Él quiere ser ese lugar que Él quiere ser la persona que nos da ese descanso, ese confort. ¿Cuántas veces la persona quiere y busca la ayuda cuando está cansado, cuando está cargado? Ya no puedo, alguien me ayude a sostener esto, a cargar esto. Y precisamente así, cuando las almas están con esa necesidad y buscan al Señor, Él viene precisamente a traer el descanso. Ahora, para los pecadores, el descanso que trae el Señor incluye la eliminación de la culpa del pecado. Incluye el que el Señor le redime de sus pecados. Incluye que ahora va a venir un tiempo nuevo para su vida. Un alivio de todas las consecuencias, de todas aquellas cosas que el pecado había generado en su alma. Para el cristiano implica aquella presencia de paz en su vida. Mira, vamos a ver lo que dice el libro de Levítico, capítulo 26, el verso 13. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido.
Vamos a ver unas imágenes. Yo quisiera que pudiéramos ver unas fotos para que pudiéramos identificar estos elementos que habla aquí la Escritura. Primeramente, el yugo que hemos estado hablando hasta este tiempo. El yugo pues es un trozo de madera, es una porción de madera que está curveada, y normalmente los carpinteros le daban esa forma, una forma curveada, y en esa curva es donde se colocaba sobre la cerviz, sobre el cuello de los toros, de los bueyes, y ahí se colocaba el yugo. Y las coyundas son las cuerdas con las cuales se ataban hacia los cuernos de los toros o de los bueyes para sujetar precisamente ese yugo. Esos yugos los hacían normalmente los carpinteros, los tallaban, y muchas veces, a veces tenían que hacer un yugo como para cada toro o para cada buey. No podía, en muchas ocasiones, no era el mismo yugo que se ocupaba para los distintos toros. A veces era un yugo en particular el que se usaba para aquella yunta de bueyes. La yunta de bueyes consistía en 2 bueyes que ocupaban ese yugo. Y entonces era como que una labor que se hacía, llevar ese yugo al carpintero y ver si amoldaba y quedaba bien sobre la cerviz del toro. Y si no, pues había que cepillarlo, que hacer otras trabajos mayores para que lograra encontrar la manera, la postura y la condición adecuada. Entonces se hacía ese trabajo. Ahora vamos a regresar a lo que dice Levítico. Levítico dice que Dios había sacado de la tierra de Egipto al pueblo de Israel para que no fuesen sus siervos. Y yo quiero decirte algo, Egipto había ya sometido con un yugo al pueblo de Israel. Ya tenían un yugo, tenían una forma, tenían una manera de ser, tenían una manera precisamente de traer ese yugo sobre sí. Y entonces este pueblo, Dios dice que rompió las coyundas, las ataduras de ese yugo. Dios rompió las ataduras que había echado Faraón sobre el pueblo de Egipto para que este pueblo saliese a caminar con él. Y además dice, para que anduvieran con rostro erguido. Las coyundas y el yugo obviamente llevaba a las personas, en este sentido a los animales, los llevaba a estar como sometidos, con el rostro mirando a tierra. No podían levantar mucho la cabeza ni mirar hacia adelante el horizonte. Su rostro solamente mirando a unos cuantos metros delante de sí. Y eso hablaba precisamente de cómo lo que genera el diablo. O sea, cuando tú estás en el pecado o como cristiano estás en una tribulación, en una angustia, no alcanzas a mirar más allá. Y cuando el Señor viene y rompe esas cosas, entonces imagínate, la persona viene acá con unos bultos, cuando viene cargando algo y de repente alguien lo encuentra y lo ve que está a lo mejor hasta tambaleando, se le dice, oye, yo te ayudo, y de repente le quitan la carga, hasta descansa la persona. Y bueno, eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Os he hecho andar con el rostro erguido. Rompió él ese yugo, las coyundas, y quitó ese yugo que había echado Faraón sobre el pueblo de Egipto, sobre el pueblo de Israel allá en Egipto. Ahora, en un sentido, también Dios eso es lo que hace cuando viene a llamar al pecador al arrepentimiento. Quiere quitar el yugo del diablo y traer precisamente una nueva vida a esa persona. También quiere venir a ayudar al cristiano cuando se siente abatido por la enfermedad, con los problemas, las luchas, las tentaciones, la aflicción. Viene también el Señor a quitar ese yugo de desánimo y desaliento que ha querido caer sobre él, para entonces el cristiano ande con el rostro erguido, mirando precisamente a su Señor, puesto sus ojos en el Señor. Jesús provee al alma necesitada, trabajada y agobiada, le ofrece paz. Elimina la ansiedad y entonces trae una paz que reconforta y que le anima a seguir en las cosas de Dios.
calma esos corazones inquietos. Es una paz que es diferente a la que se encuentra en el mundo. Jesús lo decía, esta paz dice que es precisamente, no se las doy como el mundo las da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. En una ocasión un hombre estaba anhelante de conseguir una pintura, un cuadro que le inspirara la paz, que le reflejara la paz, que le hablara y que le suministrara paz. Y sabes, por ahí este hombre pasó muchos años encontrando un cuadro así que le pudiera ministrar eso. Pero mandó inclusive hacer como una especie de concurso. Y varias personas pintaron cuadros, se hizo un concurso y entonces fueron reveladas cada uno de esos cuadros. Se iban rompiendo, pues iban quitando esa tela, ese velo que ocultaba el cuadro para que fuese calificado, evaluado y fuese el que fuera premiado. Y así pasaron muchos cuadros, eran revelados delante de él, delante de personas que eran consideradas jueces, que analizaban el cuadro y lo iban a calificar y le iban a dar su veredicto, su aprobación pues el desecharlo. Y entonces, de repente, quedaban solamente 2 cuadros. Quedaban 2 cuadros por calificar. Todos los anteriores habían sido desacreditados o descalificados. Y quedaban 2 cuadros. Entonces destapan uno de esos cuadros y en el cuadro se observa un lago muy hermoso. Un lago en el cual se reflejaba un cielo azul con una que otra nube blanca por ahí. Y en la orilla de ese lago se alcanzaban a ver una manada y un rebaño de ovejas que estaban bebiendo tranquilamente el agua. Y se veía precisamente como un paisaje muy hermoso, se veía como un lugar muy tranquilo, parecía que inspiraba tranquilidad ese cuadro. Y entonces quedó en suspenso. Todas las personas habían ovacionado ese cuadro al mirarlo y dijeron: oye, qué cuadro tan hermoso. Se oía el murmullo de aprobación, el susurro de gratitud o de realmente quedar conformados con ese cuadro. Pero dijo el hombre que buscaba el cuadro perfecto: veamos el otro. Y entonces destaparon el otro cuadro. Y en ese cuadro era totalmente diferente. Era un cuadro donde se veía una cascada imponente con ciertos peñascos, ciertas piedras que estaban aún golpeando, o más bien las cascadas golpeaban esas peñas, y entonces dentro de esas peñas entre las peñas había un árbol muy verde, que se alcanzaba a visualizar parte de ciertas raíces que estaban profundas, agarradas de esas peñas. Y sabes, además se veía en el cuadro esas cascadas imponentes que hacían ver litros y litros de agua que caían. El panorama era diferente. Había nubes muy negras, como esas nubes que están cargadas de agua, oscuras, densas y además próximas a descender de esas nubes, truenos y relámpagos en medio del lugar, del paisaje. Y eso es lo que se visualizaba: aguas impetuosas, el rocío de esas aguas llevado por el viento fuerte. Pero sabes, en el arbolito, en ese arbolito había una rama que se extendía próxima a las aguas que caían de la cascada. Y en esa rama estaba un pajarito con su nido y sus huevecillos ahí. Se alcanzaba a visualizar en esa pintura al pajarito con sus ojos cerrados y cubriendo a sus polluelos de todo el alboroto que estaba en su alrededor. Y sabes, el hombre al visualizar esa escena dijo: este es el cuadro que me enseña, este es el cuadro que me habla de la paz, este es el cuadro que me inspira de la paz, y no por lo que estaba en torno, sino por la paz que se veía en aquel pajarito, en un lugar lleno de tanto alboroto, en un lugar lleno de tanta dificultad, de tanto peligro, de tantas situaciones muy difíciles, muy fuertes, muy violentas. Pero ese pajarito,
anclado en una rama, sabiendo que estaba seguro en esa rama. Tenía la paz cuando todo a su alrededor estaba realmente impetuoso. El viento, el agua, la lluvia que estaba próxima a caer. Y sabes, ese hombre escogió ese cuadro porque le ilustraba y le mostraba precisamente la paz. Así es la paz que viene a los hijos de Dios cuando realmente experimentan la paz que Cristo da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que precisamente tranquiliza sus corazones, que guarda sus pensamientos. Una paz que guarda su mente y sus corazones en el tiempo de la lucha y de la prueba. También Jesús ha venido no solamente a dar esa paz. Jesús viene a dar gozo al alma que se siente entristecida. A veces es curioso que alguien dice que es cristiano, pero no se ve el gozo en tu vida. No hay ese gozo de Jesús en tu vida, y todos los días a lo mejor tu familia, los que están en tu trabajo, te ven apachurrado, desanimado, a lo mejor hasta triste, te ven agüitado, hasta te dan ánimo. Quizás los que están ahí a tu alrededor: oye, hoy te veo muy triste, hoy te veo muy mal, ven, mira, vamos a hacer algo para que te contentes, y te quieren guiar a otras cosas que no son la fuente correcta del gozo. El Señor Jesús viene a poner un gozo cuando hay precisamente el descanso en nuestras vidas. El gozo viene un gozo a nuestra vida. Pone amor cuando hay temor. Él viene a transmitir amor para que en ti haya precisamente una actitud de confiar en el Señor y deseches los temores, las dudas, las incredulidades, la suspicacia. Cuando generes ahí en tu mente a lo mejor marañas y confusión, incertidumbre, viene el Señor a poner amor para que tu vida esté anclada al amor tan grande que Él tiene para contigo. Así como ese árbol estaba anclado a esas peñas con sus raíces que habían profundizado aún entre las brechas de las peñas, y ese árbol estaba firme, no podía ser aún arrancado, ni aún fueran las aguas más impetuosas. Había sido precisamente colocado en la condición, en el lugar correcto. El amor nos pone en el lugar correcto, nos pone junto al Señor, nos pone a estar precisamente con el Señor. Viene a eliminar la duda, y Jesús viene a poner esperanza. Cuando hay ese descanso, la duda es desechada y hay esperanza en ti. Ahora empiezas a entender el futuro. Ahora empiezas a entender por qué el de tu padecimiento. Ahora empiezas a entender por qué tu vida ha estado así. Cuántos años le has servido al diablo. Cuántos años has pasado lejos de Dios. Y empiezas a comprender por qué tu vida ha sido tan mal. Te ha estado yendo tan mal. Y bueno, el Señor cambia ese momento de duda, de confusión, y ahora viene a poner esperanza. Viene a poner la esperanza. Pero ¿sabes? Para que ese descanso se pueda cumplir, el Señor nos dice: venid a mí. Debemos de acercarnos a Él. Ahora el Señor mismo nos sigue diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabes? El Señor viene a ponernos un yugo. Y su yugo es precisamente, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios. El Señor ha venido a que ahora nosotros desechemos el que tú fuiste enseñado por este mundo, enseñado por el pecado, enseñado por gente que te guió al pecado, y ahora el Señor quiere enseñarte las cosas nuevas. Él quiere renovar tu mente, Él quiere renovar el espíritu de tu mente. Él, a través de su palabra, quiere venir a renovar tu vida. Y entonces es necesario tomar el yugo del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Por ejemplo, la Escritura le exhorta a los jóvenes, y creo que no es únicamente para los jóvenes, es para todos nosotros. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y cuánto mejor si ese yugo es el yugo del Señor. Ese yugo es el yugo del Señor. Ahora, veíamos en la imagen, el yugo normalmente era esa madera que era formada de acorde a cada uno de esos bueyes, esa yunta que iba a tirar de ese yugo. Pero ¿sabes? Lo hermoso precisamente de esto es que el Señor
va al lado. El Señor va a tu lado. Es un yugo que pone el Señor, y esos yugos era para dos. Era para dos. Entonces, por un lado, si tú tomas el yugo del Señor, el Señor va a ir a tu lado, va a ir llevando precisamente ese yugo contigo. Y es Él el que ayuda cuando tú te cansas, cuando tú desfalleces, cuando tú de alguna manera estás agobiado por el arduo trabajo, por las grandes actividades, por las cosas que hay en tu entorno. El Señor está ahí hablándote a tu lado: aquí estoy contigo. Y entonces tu alma encuentra una reconfortación, es reconfortada. El Señor lleva contigo ese yugo. Y Él quiere precisamente que nosotros le conozcamos como aquel que también lleva este yugo. Cuando estuvo en esta tierra, Él en un sentido aún literal lo llevó. Aprendió la obediencia, por cuanto padeció, aprendió la obediencia y se hizo obediente, como dice la Escritura, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió a las ordenanzas del propio Padre, se sometió a las ordenanzas de su Padre y todo lo cumplió. Bueno, ahora Él tiene precisamente la autoridad de decirnos: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, este yugo, nos dice el Señor que es un yugo fácil. Y dice, ligera mi carga, aquí en el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor está hablando de esto, habla de que su voluntad, sus mandamientos, sus ordenanzas no son gravosas, no son fastidiosas, no son cosas que quieran de alguna manera hacernos infelices, como algunas veces se tiene el concepto. Es que el Señor, estoy sufriendo y yo creo que el Señor quiere verme así, sufrir. Y a lo mejor algunas personas dentro de sí dicen: bueno, pues a lo mejor en base a este sufrimiento me voy a ganar de parte de Dios su misericordia. Me voy a ganar de Dios su perdón, me voy a ganar de Dios el reino de los cielos. Seguramente Dios en el cielo me va a recompensar de todo este sufrimiento. Y entonces la gente piensa que de alguna manera a causa del sufrimiento o a causa de ese yugo ha venido un sufrimiento, como si el yugo del Señor fuese algo realmente difícil de llevar. Su voluntad, agradar al Señor. El Señor dice: mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Es ligera mi carga. ¿Y sabes qué quiere decir esta frase? Que sus mandamientos no son gravosos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Este mandamiento, los mandamientos de Dios no son gravosos. Hay una leyenda que se cuenta que precisamente como Jesús siendo carpintero, es algo que no está en la Escritura obviamente, pero cuentan una leyenda de que Jesús siendo carpintero hacía los mejores yugos. Venían personas de distintos lugares a pedirle que les hiciese un yugo. Y dice esa leyenda que así como en todos los lugares donde hay un lema para identificar los talleres, el taller de un herrero, el taller de un hojalatero, el taller de ciertas personas, había leyendas que hablaban del trabajo que se hacía en esos talleres. Había una leyenda en el taller de Jesús, y la leyenda era que decía que mis yugos son los mejores. Mis yugos son los mejores. Y en esa leyenda se hace referencia precisamente de que las personas venían a buscar a Jesús para que labrase o tallase los mejores yugos. Y bueno, ocupando esa leyenda o haciendo referencia a esa leyenda, el Señor nos dice aquí en su palabra, lo cual sí aquí está escrito, dice: mi yugo es fácil. Los yugos del Señor son los mejores.
Las cuerdas que lanza el Señor sobre nosotros son las mejores, no son gravosas, son realmente cosas que se pueden hacer cuando la persona lo hace por amor. Por eso veíamos también aquí en Juan, primera de Juan, este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Cuando tú haces las cosas por amor a Dios, entonces le encuentras realmente, le encuentras el agrado y encuentras el sentido de por qué estás en tal situación. Y le encuentras aún vitalidad y fortaleza a lo que estás haciendo. En una ocasión hay un niño que estaba pequeño y llevaba tras sus espaldas a otro niño que era más pequeño, pero estaba cojo. Y entonces lo vio por ahí un hombre y se preocupó y le dijo a ese niño: oye niño, ¿por qué llevas a cuestas esa grande carga? ¿Por qué llevas sobre tus espaldas esa grande carga? Y le dijo: no es una carga, es mi hermanito. No es una carga, es mi hermanito. O sea, sentía un anhelo de poder ayudar a su hermanito. No es una carga. Cuando tú ves realmente las cosas del Señor con anhelo de amarlo, de servirlo, de agradarlo, de hacer su voluntad, no te son una carga. No son un desgaste, no son un fastidio. El yugo del Señor es el mejor yugo. Y nosotros debemos de tomar ese yugo. Entonces, el Señor nos hace esta invitación, extiende, ven a Él, toma el yugo del Señor. Y si aún has llevado el yugo y sientes que ha sido pesada esa carga, hoy ven, entiende, el Señor está a tu lado. Lleva contigo también ese yugo. El Señor nos llama a mirarlo, a considerarlo, a tener en cuenta lo que Él ha hecho ya por nosotros. Que nosotros haya amor para el amor que Él ha demostrado para con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Ven al Señor. Jesús quiere que tú le busques, que eches sobre Él toda tu ansiedad, que deposites sobre Él todas tus cargas. Y no solamente en este día, sino es algo que puedes hacer continuamente, venir al Señor. Cuando te has sentido trabajado, cargado, a causa de la prueba, de la dificultad, o si tú de alguna manera, considerando tu vida, que has ofendido al Señor, porque has andado en el pecado y en la maldad, te das cuenta que el pecado ha traído una grande carga sobre ti, ha producido mucho trabajo en tu alma se siente abatida, agobiada. El Señor te invita, el Señor te llama: venid a mí, venid a mí, porque ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Y cuando tú vienes al Señor, realmente Él es el que trae ese descanso. Lo que ofrece el Señor es dar ese descanso a tu alma. Ese corazón que se ha sentido cansado para seguir amando, el Señor viene a dar descanso y a renovar esa fuerza para amar. Cuando te has sentido desgastado en tu fe a causa de las dificultades, de las tentaciones, de las pruebas, el Señor viene a reanimar tu fe y reavivar tu fe para que tu fe no falte. Trae ese descanso a tu alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. Él es nuestro descanso. Él es ese refugio para tu vida y para tu alma. ¿Te has sentido abatido por las cosas que ves a tu entorno, a tu alrededor? ¿Ha querido venir ese yugo de desánimo y desaliento a ti? Aquí está el Señor, así como rompió las coyundas de ese yugo que ataba al pueblo, a este mundo, a Egipto. Así también viene el Señor a desatar y a romper esas coyundas, quitar ese yugo de opresión, de desánimo, para poner el yugo que es el mejor, su yugo, el que es ligero, que es fácil.
Ese yugo lo trae el Señor. Toma el yugo del Señor. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Dile a Jesús que corte esas coyundas que te han atado al pecado, al yugo del pecado. Que rompa esas ataduras que te han atado al pecado y que traiga esas ataduras ahora a su yugo, el cual produce descanso en tu alma. Tiene que ver con el perdón. Habla con la salvación de tu vida. Se refiere a la libertad que alcanza tu alma de las consecuencias terribles que trae el pecado al alma del pecador. Pero el Señor vino a deshacer eso, a desbaratar eso y a traer su yugo, el cual es el mejor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que seamos atraídos a ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu sea el que nos ayude. Padre, ven, ayúdanos, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a entender y a ver que a veces tú has estado ahí con nosotros, Señor, cuando nosotros creíamos que ya no estabas, cuando creíamos, Señor, que estábamos solos llevando esa carga. Pero, Señor, tú has estado ahí siempre. Permite, Señor, que nuestros ojos puedan mirar eso, entenderlo, Señor. Los ojos de la fe, percibir esto, Señor, sabiendo que ahí has estado, Señor, llevando con nosotros esa carga, Señor, esa prueba, esa lucha, esa aflicción. Cuando ha venido, Señor, ese tiempo de desánimo, de desaliento, ahí has estado, Señor. Sigue llevando nuestras cargas, Señor. Síguenos ayudando, Señor. No queremos renunciar a ese yugo, Señor, el yugo que has puesto sobre nosotros. Es el mejor yugo que podríamos llevar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, que venga tu gracia sobre cada alma abatida, cansada, Señor. Que venga el descanso que tú mismo ofreces, Señor. No queremos renunciar a ese yugo que nos has ofrecido, que nos has invitado a tomar, Señor. Queremos ponernos, Señor, en Él, bajo ese yugo, Señor, sometidos a tu voluntad. Pero también, Señor, tú sabes que las almas necesitan el alivio, el descanso que tú mismo ofrecías, Señor. Ven a renovar, Señor, las fuerzas en el alma abatida. Ven a traer el vigor, Señor amado, en el alma que está cansada, Señor. Que no se deje, Señor, de esforzar el alma que ha querido buscar tu reino, Señor. Que ha querido buscar lo tuyo. Que no se canse, Señor. Que no se desanime aquella alma que ha estado orando, Señor, por ver cosas diferentes, Señor. Padre, que no se canse, Señor amado, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel cristiano, aquel discípulo, Señor, que ha querido, Señor amado, ver tu reino. Ayúdanos, Señor, a llevar ese yugo que dijiste es fácil y que es ligera tu carga, Señor. Que tu Espíritu nos ayude, Señor. Por favor, Padre, ven a visitar a cada uno de los presentes, porque tú conoces sus necesidades, Señor. Tú has visto sus pruebas, sus luchas. Has visto, Señor, el desánimo que ha querido inundar su mente y su corazón. Has visto, Señor, aquellas cosas que han oprimido, Señor, el alma. Oh, Señor, ven a traer la libertad de esa carga, Señor. Ven a traer la libertad, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí. Vamos a estar disponiendo nuestros corazones para lo que el Señor quiere seguir hablándonos. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.